En el umbral de mis 47 años, mi vida se había convertido en una sucesión de días indistinguibles, compartiendo una existencia apacible pero carente de chispas con Guillermo, mi esposo de tantos años. La vitalidad y el deseo que una vez nos habían unido ahora parecían fantasmas de un pasado distante, dejando un vacío que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Nuestra rutina diaria era predecible al extremo: despertares al alba, desayunos consumidos más por hábito que por hambre, y las despedidas mecánicas que precedían a jornadas llenas de obligaciones pero vacías de conexión. Guillermo, con su espíritu práctico y su dedicación al trabajo, apenas notaba la creciente distancia entre nosotros, o quizás optaba por ignorarla, sumergido en sus propias preocupaciones. La decoración de nuestra casa, un museo de recuerdos estáticos, parecía burlarse de mí con su inmutabilidad. Me refugiaba en mis hobbies, como las manualidades, que me proporcionaban un escape temporal a mi sed de cambio y pasión. A pesar de mi entorno estático, me esforzaba por mantener una chispa de individualidad, cuidando mi apariencia y vestuario, un pequeño acto de rebelión contra la monotonía. Guillermo, por su parte, seguía siendo el hombre robusto y trabajador que había capturado mi corazón años atrás. Su presencia, aunque constante, se había vuelto más simbólica, marcada por breves interacciones que apenas disimulaban la creciente brecha entre nosotros. Un giro inesperado llegó con la llegada de Jonathan, un joven plomero contratado para reparar una serie de desperfectos en nuestra casa. Su juventud y energía contrastaban vivamente con la estática atmósfera de nuestro hogar, despertando en mí una curiosidad y una atracción que había creído extintas. Observar a Jonathan trabajar, con su destreza y su sonrisa fácil, encendió en mí un torbellino de emociones y deseos largamente reprimidos. La interacción casual que se desarrolló entre nosotros, marcada por conversaciones espontáneas y risas compartidas, se convirtió en un refugio emocional que me impulsó a cuestionar las elecciones que había hecho en mi vida. La invitación a almorzar que extendía Jonathan marcó el inicio de una serie de encuentros que, aunque inocentes al principio, pronto adquirieron un tono de complicidad e intimidad. Cada conversación, cada sonrisa compartida, se convertía en un hilo más en el tejido de mi creciente fascinación por él. La tensión emocional alcanzó un punto crítico cuando un accidente durante una de sus reparaciones resultó en un contacto físico inesperado. Este incidente, aunque trivial, sirvió como catalizador de nuestros sentimientos mutuos, desencadenando una serie de eventos que me llevarían por un camino de autodescubrimiento y cambio radical. La relación clandestina que se fue gestando entre Jonathan y yo cobró un ímpetu inesperado. Cada día que pasaba, su presencia en mi hogar se convertía en el centro de mi universo emocional, eclipsando la realidad de mi matrimonio con Guillermo. Los momentos compartidos con Jonathan eran oasis de frescura en el desierto de mi rutina, llenándome de una vitalidad que había olvidado era posible. La culminación de nuestra creciente cercanía llegó una tarde, cuando un gesto accidental hizo que nuestras barreras finales se desvanecieran. La tensión que había estado creciendo entre nosotros encontró su expresión en un beso furtivo, un contacto que selló nuestro compromiso tácito de explorar lo que estaba floreciendo entre nosotros. Ese beso marcó el inicio de una dualidad en mi vida, donde por un lado, seguía desempeñando el papel de esposa y compañera de Guillermo, mientras que, por otro, me embarcaba en una aventura emocional y física con Jonathan. Esta división interna comenzó a consumirme, llenándome de una culpa que luchaba por mantener a raya. La emoción de lo prohibido, sin embargo, tenía un poderoso atractivo, y me encontré justificando mis acciones con la excusa de buscar mi propia felicidad. Sin embargo, el secreto no podía mantenerse oculto para siempre. Una tarde, un desliz inadvertido puso al descubierto la verdad ante Guillermo. La escena que siguió fue de una intensidad emocional abrumadora. Guillermo, con el peso de la traición claramente visible en su expresión, confrontó la realidad de nuestro matrimonio fracturado. La conversación que siguió fue, quizás, la más honesta y dolorosa de nuestras vidas. Reconocimos la extensión de nuestra desconexión, el abismo que se había formado entre nosotros no por falta de amor, sino por la erosión de la pasión y la comunicación. La decisión de separarnos fue mutua,
nacida de la comprensión de que ambos merecíamos buscar nuestra felicidad, aunque eso significara hacerlo por separado. La separación fue difícil, marcada por momentos de duda y nostalgia, pero también por una sensación de liberación y posibilidad. En los meses siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida, explorando quién era yo fuera del contexto de mi matrimonio. Jonathan, por su parte, se convirtió en un recuerdo dulce pero doloroso de lo que había sido y lo que nunca podría ser. Aprendí a valorar la importancia de la honestidad, conmigo misma y con los demás, y a buscar conexiones que fueran auténticas y recíprocas. Guillermo encontró su propio camino hacia la felicidad, sumergiéndose en nuevas experiencias y relaciones que le permitieron redescubrir aspectos de sí mismo que había descuidado. Nuestra separación, aunque marcada por el dolor inicial, se convirtió en un catalizador para el crecimiento personal y la búsqueda de una felicidad más genuina. Reflexionando sobre mi viaje, me doy cuenta de que la búsqueda de la pasión y la conexión es una constante en nuestras vidas, pero debe ser equilibrada con la honestidad y el respeto por aquellos que amamos. Aprendí que es posible renacer de las cenizas de una vida que creíamos inmutable y que, al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y a nuestros deseos más profundos.